Buenos días, estimado docente. Mi nombre es Rosa Íñiguez. A continuación le voy a exponer lo que es la participación en democracia y la organización del poder en el constitucionalismo ecuatoriano. Ya. Bueno, para esto partimos con lo que es una introducción. En sí, nos dice que la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el año 2008, se rige como la Carta Magna que en sí establece el destino de nuestra nación. En ella se plasman los principios fundamentales que sustentan el Estado ecuatoriano, como son los derechos y las garantías que amparan a todos los ciudadanos. En sí, esta investigación tiene como objetivo primordial comprender a cabalidad la estructura dogmática, orgánica de la Constitución ecuatoriana, tomando como referencia el invaluable aporte del libro del constitucionalismo en Ecuador, del jurista Agustín Grijalva. En sí, a través de un análisis profundo, nos adentraremos en los pilares que sostienen la estructura dogmática, desentrañando los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado ecuatoriano. En este sentido, resulta crucial analizar los mecanismos institucionales y procesales que han establecido para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. De la misma manera, es necesario evaluar la eficacia de estos mecanismos y las medidas que se han implementado para prevenir su violación. A lo largo de esta investigación se han implementado para en sí nos comprometeremos a velar por la correcta aplicación de la Constitución ecuatoriana, promoviendo el respeto y la vigencia de los derechos y garantías que en ella se consagran. Bueno, en sí como objetivos, yo planteo tres objetivos. El primero es dilucidar la estructura dogmática de la Constitución ecuatoriana y su relación con los derechos y garantías fundamentales. Un segundo objetivo que planteo es comprender la estructura orgánica de la Constitución ecuatoriana y su impacto en la vigencia de los derechos. Como un tercer objetivo se plantea lo que es evaluar la vigencia activa de los derechos y sus garantías en la Constitución ecuatoriana y proponer medidas para su efectiva aplicación. En sí, la metodología que se utiliza en sí es más que nada bibliográfica, eh, destacando en sí la vigencia de los derechos y garantías con compromiso para velar su correcta aplicación. Eh, entonces, por lo cual se emplea una metodología de análisis documental. Em, Dentro de lo que busca esta recopilación bibliográfica, en sí es encontrar lo que dicen diversos artículos, diversos autores, obras, en sí que se enmarquen en el campo del derecho constitucional y la teoría jurídica. También se busca documentos oficiales de instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales en sí que sean relevantes para interpretar y aplicar los principios constitucionales en Ecuador. En sí, en lo que respecta a la discusión bibliográfica, este apartado en sí aborda todo lo que implica este tema sobre la estructura dogmática y orgánica de la Constitución, destacando la vigencia de los derechos y sus garantías. En sí se analizan obras relevantes que abordan estos temas con el objetivo de contextualizar la investigación y establecer un diálogo crítico con la literatura existente. En sí, Grijalva 2014 ofrece un análisis profundo de la estructura dogmática de la Constitución ecuatoriana, destacando los principios fundamentales que sustentan como el Estado de Derecho, la democracia participativa y la plurinacionalidad. Rivadeneira 2010 en sí examina la construcción de la nueva Constitución ecuatoriana, enfatizando en su carácter transformador y en su puesta por la justicia social y los derechos humanos, mientras que Castro 2013 realiza un estudio exhaustivo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución ecuatoriana, analizando su alcance, contenido y mecanismos de protección. García
nos habla sobre la organización del poder público en el Ecuador, incluyendo la estructura del Estado, las funciones de los órganos de poder y mecanismos de control. Zavala, 2012, en sí aborda en profundidad el papel de la función judicial en el sistema político ecuatoriano, destacando en sí su independencia, funciones y competencias. Mario Melo analiza el régimen electoral establecido en la Constitución ecuatoriana, estableciendo los principios que lo rigen, los órganos electorales y los procesos electorales. Eduardo Mendoza examina la protección de los derechos humanos en la Constitución ecuatoriana, analizando los mecanismos institucionales y procesales establecidos para su garantía. Ana Cristina Almeida analiza el papel de la Corte Constitucional en la protección de los derechos fundamentales, destacando su función como garante de la supremacía constitucional. Franklin Ludeña aborda el papel de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos en el Ecuador, analizando en sí los retos y desafíos que enfrentan las organizaciones sociales. La estructura dogmática se refiere en sí a los principios y valores fundamentales que guían el orden constitucional. Esto incluye principios fundamentales. Grijalva resalta principios esenciales como la dignidad humana, la soberanía del pueblo, la democracia y el Estado de Derecho como pilares fundamentales del constitucionalismo ecuatoriano. Estos principios son la base para lo cual se construye todo el entramado constitucional y ilegal del país. En sí, dentro de los derechos fundamentales, la Constitución de 2008, analizada por Grijalva, establece una amplia gama de derechos fundamentales organizados en derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta categorización en sí refleja un enfoque integral y holístico hacia los derechos humanos, abarcando todas las dimensiones de la vida humana y social. Las garantías constitucionales en sí, Grijalva subraya la importancia de las garantías constitucionales como mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Estas incluyen el habeas corpus, el habeas data y la acción de protección, entre otros. Estas garantías en sí son esenciales para asegurar que los derechos proclamados en la Constitución no sean meramente declarativos, sino que tengan un mecanismo efectivo de defensa y realización. Dentro de lo que es la división de poderes, Grijalva examina la clásica división de poder en legislativo, ejecutivo, judicial y cómo ha estado adaptada y modificada en el contexto ecuatoriano. En sí, esta división es esencial para mantener el equilibrio y evitar la concentración de poder, garantizando así un funcionamiento democrático del Estado. También se destaca lo que es la descentralización y autonomías. Grijalva también analiza la descentralización administrativa y autonomía de los gobiernos locales como elementos cruciales para la gobernanza en Ecuador. Esta descentralización busca acercar el poder a la ciudadanía y mejorar la eficiencia y la efectividad de la gestión pública. Bueno, manera de conclusiones de este tema, destaco de que la Constitución ecuatoriana de 2008 en sí se caracteriza por su carácter innovador y transformador, en sí estableciendo un nuevo marco jurídico que consagra principios fundamentales como el Estado de Derecho, la democracia participativa, la plurinacional y la justicia social. La estructura dogmática de la Constitución en sí ecuatoriana refleja un compromiso con la protección de los derechos humanos, estableciendo un amplio catálogo de derechos fundamentales y mecanismos para su garantía. Como una tercera conclusión de este tema, destaco de que la estructura orgánica de la Constitución ecuatoriana en sí busca fortalecer la independencia y el control de poderes públicos, estableciendo un sistema de pesos y contrapesos que busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Ese sería mi aporte. Muchas gracias por su atención.